Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy vamos a Brasil, es el tema de la semana, aunque la situación es grave en otros lugares también del continente y del mundo. ¿Qué está pasando en Brasil? Ganó Lula por menos de un 2%. La fuerza del bolsonarismo es muy grande, ganó 51 a 49, 50,9 a 49,1, 1,8 puntos de diferencia, pero el bolsonarismo creció entre la primera vuelta y la segunda casi 6 puntos, mientras Lula creció menos de 3. O sea, siguió creciendo el bolsonarismo, tiene la mitad del país. Y lo grave, y ustedes lo pueden ver en imágenes, es lo que está sucediendo en los días posteriores a las elecciones. Hoy, cuando yo estoy hablando, es mitad de semana, es miércoles, día 2 de noviembre, y llevan 3 días en la calle los bolsonaristas, ¿verdad? Bloqueando rutas con camiones, juntándose y cantando el himno, haciendo un saludo nazi, y bloqueando, insultando, haciendo lo que es una demostración de fuerza, pidiendo un golpe militar, la intervención de las Fuerzas Armadas, y cuando llega la policía, en muchos casos, no en todos, confraterniza con los bolsonaristas, ¿verdad? Entonces estamos en una situación realmente grave. Ya hemos hablado otras veces y vemos que el bolsonarismo, o sea, esta actitud ultraderechista, abarca una porción muy importante de la sociedad. No todos los bolsonaristas, esos casi 60 millones de personas que están en las calles, por supuesto, sino una minoría, pero una minoría lo suficientemente sólida como para producir amplios bloqueos de rutas, como para producir desabastecimiento, como para paralizar algunas ciudades, sobre todo en el sur y el suroeste, o sea, San Pablo al sur, que son los estados más poblados y los más ricos del país. Entonces aquí hay una sólida actitud antidemocrática, una sólida actitud contra la izquierda, contra el feminismo, contra los cambios, y una actitud que se sustenta en una parte no menor del aparato estatal, como son las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿A dónde va esta situación? Bueno, hay varias versiones. Yo creo que no va a haber un golpe de Estado, no está planteado esto, pero aparentemente lo que buscaría Bolsonaro es una negociación con el futuro gobierno para garantizar impunidad para él y para sus hijos. No es algo menor. Pero más allá de lo que Bolsonaro quiera, más allá de esta actitud, eh, estuvo 2 días en silencio, sin reconocer que había perdido, y dio pie a que sucediera todo esto. Lo que preocupa es una sociedades profundamente divididas, ¿verdad? Mitad y mitad. Y esto no solo pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Colombia, porque no olvidemos que el uribismo no desapareció, está y existe y tuvo casi la mitad de los votos. Entonces, estas sociedades divididas es lo que realmente preocupa. Divididas y radicalmente enfrentadas y polarizadas. Divididas y con posiciones antagónicas y no dispuestas a dialogar entre ellos. Bueno, esto hay que analizarlo, hay que reflexionarlo. Yo personalmente creo que es fruto, el mundo, la sociedad dividida, de la crisis sistémica en la que vivimos, de una crisis terminal de un sistema mundo y de un sistema capitalista que ya no dan más, pero hay fuerzas importantes que se aferran para mantener el poder, mantener la continuidad de lo que fueron sus privilegios y una situación que ya no se podría continuar durante mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer desde los gobiernos para resolver estas situaciones? Bueno, yo creo que no mucho. ¿Por qué? Porque estas sociedades divididas obedecen a factores estructurales. Hay una parte de la población dispuesta a jugarse por cambios. Son los sectores populares, son los campesinos, son los pueblos originarios y los pueblos negros. Pero hay otra parte de la sociedad, particularmente urbana, clases medias, que tienen ciertos privilegios, ¿verdad? No solo ese 1% de los más privilegiados,
que naturalmente buscan mantenerse lejos de los pobres, de quienes ellos creen que son el gran problema de este mundo. Y un aparato estatal que ya no responde a las poblaciones, que ya no responde a la justicia, a la verdad, a los ideales democráticos que en algún momento existieron. Y creo que este es un cambio muy importante. Un aparato estatal que no hace distingos entre sus obligaciones y sus preferencias. Pasa por encima de sus obligaciones y opta por estar en sintonía y en una buena relación con los sectores más ricos de la sociedad, más acomodados de la sociedad. Y por supuesto es racista, es colonial, es profundamente machista, son aparatos armados finalmente. Y en esas estamos. Hoy en día gobernar y tener en las manos el gobierno no garantiza poder orientar el Estado y la sociedad hacia un lugar determinado. Los estados hoy, lo hemos trabajado en un libro que ustedes tienen allí en Desde Abajo con Decio Machado, Estados para el despojo. Los estados han sido rediseñados para despojar, ya no para integrar, ya no para educar, ya no para cuidar la salud, para garantizar la vida, para despojar a la tierra y a los pueblos para alimentar la especulación y la acumulación de capital. Esos son los estados que hoy tenemos. Y no nos podemos engañar, ¿verdad? Veremos qué puede hacer Lula. Yo creo que es positivo que haya ganado Lula, pero no creo que el gobierno Lula por sí mismo pueda resolver problemas tan profundos como los que está enfrentando ya antes de asumir el gobierno en su sociedad. Uno puede decir, apruebo tal ley, apruebo tal programa, tal proyecto, hago tal o cual discurso, pero uno no puede por decreto garantizar que los seres humanos se amen, sean justos, sean solidarios. No, eso es mucho más complejo. Y esa historia se perdió. Se perdió en todo el mundo. Y aquí en América Latina, donde los estados nunca fueron muy legítimos, pues aquí es donde más se nota este tipo de problemas. Veremos qué pasa, debemos estar alertas, debemos ser cuidadosos, pero no podemos hacernos grandes ilusiones de que el Estado-Nación vaya a resolver nuestros problemas. Y ahí están los pueblos para decidir cuál es el mejor camino para tomar. Muchas gracias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería Desde Abajo